Los problemas de hemorroides o hemorroidales son bastante frecuentes en la población general. En un momento determinado, un 30% de personas pueden tener problemas con los hemorroides y durante la vida de las personas, pues un 60% de personas aproximadamente pueden haber tenido en algún momento de su vida problemas hemorroidales. Esto se da tanto en hombres con mujeres, sobre todo a partir de los 45 años, aunque muchas veces empiezan a partir de los 20 aproximadamente, es muy raro en menores de 15 años. Y como digo, puede ser que no dé muchos síntomas o que no dé incluso ningún síntoma, pero en algunas ocasiones puede dar una sintomatología importante y llegar a ser bastante invalidante. Por eso me parece interesante comentar el tema. Soy el doctor Alberto San Agustín y en este vídeo responderé a las preguntas más frecuentes sobre la patología hemorroidal, o que también llaman almorranas. ¿Qué son las hemorroides? Son unas estructuras normales que están en el canal anal, es decir, al final del aparato digestivo, y que son como unas almohadillas o cojines que sirven para el control de las heces a este nivel y también de protección. En realidad son unos plexos vasculares. Están formados por pequeños vasos sanguíneos, que serían vénulas, arteriolas, también músculo liso, y que forman una estructura que está submucosa, es decir, por debajo de la mucosa, que es la estructura más superficial. Entonces, cuando se afecta esto, porque se inflama, se congestiona, se dilata, pues entonces hablamos de enfermedad hemorroidal o patología hemorroidal. Pero muchas veces se utiliza el término de hemorroides para referirnos en un sentido coloquial a la patología o la enfermedad hemorroidal, aunque en sentido estricto los hemorroides serían los plexos hemorroidales, que son normales a este nivel. Hay un plexo interno que estaría más superior, más hacia el interior, y después un plexo hemorroidal externo que estaría un poquito más hacia abajo en la zona ya perianal. Entonces, por eso a veces se habla de hemorroides internas y de hemorroides externas, que darán sintomatología diferente según se afecten o no se afecten. ¿Cuáles son las causas de los problemas hemorroidales? Pues están relacionados con el aumento de presión en la zona baja de la pelvis y con la disminución del tono muscular de la musculatura de esta zona pélvica. También con el aumento de la congestión venosa de esta zona. A esto contribuye que somos bípedos, es decir, que funcionamos de pie, no vamos a cuatro patas, y esto hace que la fuerza de la gravedad haga que la sangre se remanse o se pueda congestionar más, se pueda acumular más en la zona esta baja de la pelvis y también las piernas. Por eso hay problemas de varices con más facilidad en los seres humanos y por eso podemos tener problemas hemorroidales, aunque las varices no son exactamente lo mismo que los problemas hemorroidales, porque los hemorroides ya hemos dicho que era una mezcla de vénulas y arteriolas, ¿no?, de sinusoides, y que son unos plexos de vasos sanguíneos. Entonces, este aumento de presión, esta congestión y esta debilidad muscular, pues es lo que ocasiona que estos vasos sanguíneos se debiliten, se estiren y sea más fácil que den problemas, que den sangrados o que den la sintomatología típica hemorroidal. ¿Qué factores aumentan el riesgo de que puedas tener problemas hemorroidales? Pues cualquier factor o cualquier situación en la que aumente la presión en esta zona baja de la pelvis o que aumente la congestión. Por ejemplo, el estreñimiento crónico, el hacer esfuerzos por defecar, aumentará la presión, sobre todo son heces duras que rozarán al pasar por el canal anal, y esto puede dar lugar a que haya patología hemorroidal con el paso del tiempo. O sea, esto es de sentido común. Ahora bien, lo contrario, la diarrea, sobre todo si son heces ácidas, también puede dar lugar a problemas hemorroidales con el paso del tiempo, y a veces es secundario al uso de laxantes en personas con estreñimiento. O sea que las dos situaciones pueden aumentar el riesgo de problemas hemorroidales. Después, el embarazo y el parto también pueden aumentar la posibilidad, y de hecho a muchas mujeres les pasa que durante el embarazo y durante el parto, después del parto, pues pueden sufrir crisis hemorroidales por el aumento de presión que hacen sobre la zona, la cabeza del feto, y después la salida a través del canal vaginal del neonato. Es una agresión que puede debilitar toda esta musculatura, puede provocar a veces pues pequeños desgarros que pueden dar lugar a una debilidad de la zona que aumente la posibilidad.
Lo que también es verdad es que después del parto, al cabo de un tiempo, muchas veces esto remite y se recupera. Después, la obesidad también, por el motivo este de que el aumento del perímetro abdominal, la grasa abdominal, también puede aumentar la presión en la zona y también predisponer a este tipo de problemas. Después, el estilo de vida, que el estilo de vida puede ser por un consumo bajo de alimentos ricos en fibra que predispone a tener un estreñimiento. El sedentarismo y la falta de actividad física también puede predisponer al estreñimiento, porque disminuirá el movimiento intestinal, puede dar el mismo problema. Pero también el alcohol y las comidas de tipo picante, porque también pueden dar lugar a lo contrario, podrían dar lugar a diarreas y aumento de la frecuencia de las deposiciones, que también al ir pasando las heces por el canal anal pues pueden dar lugar a problemas. Otros factores de riesgo que pueden aumentar esta presión, por ejemplo, es el levantar pesos de forma habitual por motivos de trabajo o deportivos. Pues esto también podría predisponer por el aumento de presión en toda esta zona abdominal baja. Después, el estar mucho tiempo sentados o el estar mucho tiempo de pie, también por el efecto de la fuerza de la gravedad. La edad es otro factor de riesgo porque se debilita la musculatura y también el tejido conectivo, que es el tejido de sostén, ¿no?, de armazón, que sostiene el resto de estructuras. Entonces también a este nivel pues aumentaría la posibilidad. Otras causas que pueden dar lugar a este problema son secundarias a enfermedades, por ejemplo, de tipo digestivo, que haya una cirrosis hepática que dé lugar a una ascitis, es decir, un acúmulo de líquido en el abdomen. Se hace un abdomen muy amplio que, por el mismo motivo que la obesidad o el embarazo, aumentar la presión y puede dar lugar a hemorroides. Y también puede ser debido a problemas respiratorios que den lugar a una tos crónica, que sea una tos violenta, y estos aumentos de presión que provoca la tos pues den lugar también a un aumento de la presión a nivel abdominal bajo, y también predisponga a tener un problema hemorroidal. O sea que de forma directa o indirecta pues hay factores que pueden influir y dar lugar a este problema. ¿Cuál es la sintomatología de la patología hemorroidal o de la enfermedad hemorroidal? Pues puede haber un 30% de personas que no presenten ningún tipo de sintomatología, o sea que tengan una patología, una enfermedad hemorroidal, pero que no les dé síntomas, o si les da síntomas no sean lo suficientes como para prestarles atención. Ahora bien, podemos distinguir entre síntomas típicos de las hemorroides internas o de las externas, que a veces se pueden mezclar ambos síntomas, porque puede ser que tengas hemorroides internas y también externas. Se puede dar las dos situaciones a la vez, y de hecho es típico que a lo mejor tengas más afectadas las internas o las externas, pero las otras también puedan estar afectadas en menor o mayor medida. Entonces, el síntoma típico de las hemorroides internas es el sangrado. Normalmente es con la defecación o después de la defecación, que puedan caer unas gotas de sangre roja o que manche el papel higiénico. Después, en las hemorroides internas también puede darse lugar, con el paso de las heces, que si son de tamaño suficiente haya un prolapso, es decir, que salga hacia afuera como una masa carnosa, que sería la hemorroide interna que ha salido hacia afuera. Esto se llama prolapso hemorroidal. Y en algunas situaciones también puede haber un aumento de mucosidad que sale por la zona anal, que puede provocar irritación o incluso en alguna ocasión una ligera incontinencia anal, sobre todo cuando se dan estas situaciones de prolapso. En el caso de las hemorroides externas, el síntoma típico suele ser el picor, la picazón. Puede haber una ligera inflamación, una ligera tumefacción, y también puede haber dolor. En cambio, el sangrado podría darse, pero es menos frecuente. O sea que esta es la diferencia entre unas y otras, aunque ya digo que se puede solapar. En ambos casos puede haber una complicación, que es la trombosis hemorroidal, que será una situación urgente en el sentido de que dará lugar a un dolor intenso, agudo en la zona hemorroidal. En alguna ocasión podría resolverse espontáneamente, pero muchas veces la persona acabará de urgencias en el centro de salud o en el hospital o a donde vaya, y será necesario hacer una incisión quirúrgica para extraer el trombo. Esta trombosis hemorroidal, como comento, es un coágulo que se forma en esta hemorroide y que
No es una emergencia en el sentido de que no pasa como con las trombosis venosas profundas u otro tipo de trombosis, que el trombo se puede desprender y provocar un embolismo en otra parte del cuerpo, como el pulmón o en el cerebro, según desde dónde salga el trombo. En este caso siempre es localizado, o sea que en ese sentido no es una emergencia, pero que sí que lo será una urgencia en el sentido de que provocará o causará un dolor intenso en la persona que lo padezca. ¿Cómo podemos prevenir la aparición de problemas hemorroidales? Puede haber factores genéticos, pero hay cosas que podemos hacer para disminuir la posibilidad de que aparezcan estos problemas hemorroidales, o en el caso de que aparezcan, lo primero que se indica es que se tomen estas medidas de prevención para evitar que vuelvan a aparecer. A veces simplemente tomando estas medidas pues es suficiente para que la persona, después de una crisis hemorroidal o haber tenido problemas, pues no vuelvan a aparecer los problemas hemorroidales o toda esta sintomatología. Lo primero que se ha de hacer se deduce de los factores de riesgo que hemos comentado antes, es decir, el seguir una alimentación sana que sea rica en fibra. En el caso de que no sea suficiente, a veces incluso se indican suplementos de fibra. Fibra, pues las verduras, frutas, los cereales integrales, esto hay que irlo implementando o poniéndolo en práctica de forma progresiva para evitar pues, que empieces a desarrollar gases y problemas por la diferencia con el estilo de vida previo. O sea que esto, lo de la alimentación, sería lo importante en una fase inicial. Es también importante para esto una buena hidratación. Se recomiendan beber 6 a 8 vasos de agua al día, que sería aproximadamente unos 2 litros de agua diarios, a no ser que haya algún tipo de contraindicación. Y también el evitar el tabaco, el alcohol, controlar también el consumo de café, el consumo de vinagre, el consumo de picantes, el consumo de especias, el consumo de curry, de mostaza, en fin, sustancias de este tipo, porque pueden predisponer algunos al estreñimiento y otros a que haya diarreas que puedan dar lugar también a problemas hemorroidales. Después el ejercicio físico también es importante, el moverse. También si en tu actividad habitual tienes que estar mucho tiempo de pie o sentado, de vez en cuando moverte o movilizar las piernas, que esto no solo favorece la circulación a nivel de la pelvis y para evitar problemas de estos hemorroidales, sino también la circulación de las piernas y para los problemas de varices. O sea, el ejercicio físico en general o el movilizar las piernas, pues esto va bien no solo para esto, sino para todo. Y hemos dicho que un factor de riesgo era la obesidad, o sea que en este sentido todavía más importante el control de la dieta y también del ejercicio físico para disminuir la posibilidad de que se dé una patología hemorroidal. Intentar, si tienes este tipo de problemas, el no hacer ejercicios o el hacer levantamientos de pesos muy importantes, sobre todo aguantando la respiración, porque esto dará lugar a lo que se llama una maniobra de Valsalva, y esto aumenta mucho la presión interna a nivel del tórax y también a nivel de esta zona de la pelvis, y puede hacer que aparezcan hemorroides o que se prolapsen incluso. Y después, si tienes ganas de defecar, pues no aguantarse para evitar que se acumulen las heces y luego sea mucho más difícil evacuar, ¿no? Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, y si se es estricto cambiando estos estilos de vida, muchas veces puedes evitar o que aparezcan o que recidiven, es decir, que se vuelva a producir el problema hemorroidal. ¿Cuál es el tratamiento de las crisis hemorroidales? Pues inicialmente, si hay mucha molestia, la persona acude al médico. Se recomiendan las medidas de prevención que hemos comentado, sobre todo la dieta rica en fibra para evitar el estreñimiento. A veces incluso se pueden dar suplementos con fibra, pero para las molestias propiamente dichas, muchas veces se recomiendan los baños de asiento durante 10-15 minutos, 2-3 veces al día, con agua tibia para limpiar la zona, que se vaya limpiando las molestias, y luego limpiarse o secarse con un paño que sea de algodón, que esté seco y con delicadeza, ¿no? Después, medicamentos que se dan o que se utilizan, son algunos que incluso se dan sin receta, que son pomadas que llevan corticoides, lidocaína o sustancias similares que tienen un efecto anestésico y que a veces pueden aliviar. Se ponen 2-3 veces al día. Después, a veces también se utilizan los analgésicos antiinflamatorios, como por ejemplo el paracetamol o acetaminofén, también el ibuprofeno o sustancias similares, si no hay ninguna contraindicación.
Y en algunas ocasiones lo que se hace también es recomendar el hielo local, pero no aplicado directamente, sino a través de una bolsa de plástico, o sea, un frío seco, porque si se utiliza esto durante 2-3 veces al día, durante unos minutos, disminuirá la congestión y calma bastante el dolor. En el caso que sea una mujer embarazada, por supuesto, siempre tiene que consultar, porque algunos de estos productos en pomadas pues están contraindicados, y también algunos de los fármacos que se dan por vía oral. Después hay otro tipo de fármacos que se llaman flebotónicos, que tienen un efecto de tonificar lo que es la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, que también se utilizan. Tienen un efecto un poquito menos intenso, pero a veces también se utilizan. Pero como digo, en el caso de que sea una mujer embarazada, siempre tiene que consultar, por supuesto. En el caso de que haya una trombosis hemorroidal, aquí lo que alivia mucho inmediatamente, sobre todo en las primeras 72 horas, es el hacer una incisión quirúrgica y una trombectomía, es decir, sacar el coágulo. Esto realmente es lo más efectivo, que por supuesto se hace con anestésico local y alivia mucho la situación. ¿Cuál es el tratamiento definitivo de las hemorroides? Inicialmente se pueden hacer tratamientos que son poco invasivos, como por ejemplo la escleroterapia, que le inyectan una sustancia, o la laserterapia, que es con rayos láser, que lo que hacen es coagular o endurecer y encoger las hemorroides, y deja de haber el problema. También se puede utilizar lo que llaman cerclajes, que se hace con una banda elástica, que lo que hace es ligar la hemorroide. Esta no le llega la sangre, se necrosa y entonces acabará desprendiéndose y cayendo. El problema que tienen estos procedimientos es que si los factores de riesgo de lo que hemos comentado se mantienen, pues puede al cabo de un tiempo volverse a reproducir el problema y volver otra vez el problema hemorroidal. El tratamiento definitivo sería la hemorroidectomía, que sería la extirpación quirúrgica de las hemorroides, y con esto ya solucionarías el problema independientemente de los factores de riesgo que tuviera la persona. Te dejo aquí otros vídeos interesantes sobre temas de salud y medicina que seguro que te interesarán. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.